De los conocimientos previos que tenemos acerca de una función, como el conjunto de salida y el conjunto de llegada, vamos a desarrollar estos nuevos conceptos: el dominio, el codominio y el ámbito de una función. Para ello es importante algunas observaciones. Cuando nosotros tenemos valores de x del conjunto de partida, los queremos relacionar con sus respectivos valores en y, esos valores de y están en función o dependen de x. Significa que los valores de x los conocemos, pero para encontrar y dependen de x. Eso nos va a permitir definir las variables de nuestra función. Definimos como la variable dependiente al valor de x del conjunto de salida. Y al valor de y igual a f de x lo vamos a llamar variable dependiente, porque para poder encontrar, recordemos, f de x, necesitamos saber quién es el valor de x, sustituirlo o evaluarlo en la función y de esta manera encontrarlo. Entonces, el f de x depende del valor de x. Entonces, de esta manera, el valor de x lo entendemos como la variable independiente, porque no depende de nadie, y el valor de y o f de x como la variable dependiente, porque depende del valor de x que tengamos dado anticipadamente. Importante, chicos, cuando vamos a trabajar con el dominio, codominio y el ámbito de una función, es importante recordar y tener en cuenta las distintas representaciones de conjuntos. En este caso podemos ver los conjuntos como los números reales, los números naturales y los números enteros que se representan con esta simbología. También tenemos intervalos, chicos, que es importante reconocer lo siguiente: cuando los intervalos, estos corchetes, están cerrados, significa que esos elementos, el 1 y el 5, pertenecen, y también pertenecen todos los elementos del 1 hasta el 5, que son infinidad de números. Por ejemplo, en el f vemos que un extremo está abierto, significa que ese intervalo no contiene al 0. Entonces contiene a todos los elementos de 0 a 2, pero al 0 no. Igual acá, el extremo está abierto, no contiene al 9. Cuando están abiertos ambos extremos, los extremos son, ¿verdad?, el menos 2 y el 23. Quiere decir que contiene a todos los valores de menos 2 a 23, pero excepto ellos. También tenemos esta notación de intervalos. Cuando tenemos infinitos, siempre los infinitos van a ir abiertos, porque denotan cantidades muy grandes que se extienden ya sea a los números negativos o a los números positivos. Importante recordar que no son números, sino que sirven para representar cantidades muy grandes. Y los conjuntos finitos, que son los que conocemos, ¿verdad?, que son los que usamos en los diagramas para poder saber quién es el conjunto de salida, quién es el conjunto de llegada, ¿verdad? Y por lo general se representan con llaves. Ahora sí, para hablar del dominio, codominio, el rango y la gráfica de una función, es importante definir cada uno de estos elementos. Bueno, la gráfica ya la conocemos, ¿verdad? Puede ser la de representación de diagramas, la gráfica en el plano, la algebraica o la representación, ¿verdad?, tabular, etc. Para el dominio, codominio y el ámbito, chicos, es importante reconocer lo siguiente. El dominio van a ser el conjunto de salida, que contiene todas las preimágenes, ¿verdad?, que son valores de x. Y recordemos que esas preimágenes van a ser valores independientes, son valores que ya tenemos dados. En este segundo conjunto vamos a definir lo que es el codominio, que son todos los valores en y. Y dentro de ese conjunto va a haber un conjunto más pequeño que contiene a los valores que se están relacionando directamente con los valores en x, que conocemos, que vamos a definir como ámbito o rango. Dentro de ese ámbito o rango lo que contienen son imágenes, que son, ¿verdad?, los valores de y asociados a los valores de x. Y recordemos, cuando tenemos los f de x son las variables dependientes. Importante acá esta notación, ¿verdad? Cuando tenemos f de x igual a y, significa que el valor de x es la preimagen y el valor de y es la imagen, ¿verdad? Entonces recordemos, f de x es la dependiente y x es la independiente.